Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Pues yo estaba esperando que llegara un poquito más del grupo, pero pues sin embargo ya no llegó. Lo primero que vamos a ver hoy es la anatomía. Entonces, cuando hablamos de la anatomía del iris, tenemos que pensar inmediatamente qué es el iris. Lo primero que tenemos que situarnos es qué es el iris. Y el iris es una membrana conjuntivo músculo-vascular que se sitúa casi entre las cámaras anterior y posterior del iris. O sea que si nosotros vemos, esta sería la cámara anterior y esta sería la cámara posterior. Esa división de la cámara anterior y posterior está formada por una pared divisoria. Y esa pared divisoria, entonces, es lo que nosotros conocemos, por un lado, como el cristalino y por el otro lado es precisamente el iris. Cuando nosotros entonces miramos el iris y casi todo lo que nos han enseñado de él es que es como si fuera una cámara, como si fuera una cámara fotográfica en la cual pues se abre y se cierra el esfínter permitiendo de acuerdo a la cantidad de luz que exista. Si hay mucha luz, entonces el iris se va a cerrar y si hay muy poca luz, el iris se va a abrir. De esa manera, entonces, uno puede ver que una cantidad de luz que pueda llegar para poder que una fotografía se pueda dar, funciona de acuerdo a esa manera del diafragma. En el iris también tiene algo de eso, pero no solamente responde a la luz, sino que también responde al sistema nervioso central. Entonces, la parte más interna de la pupila está en contacto directamente en la parte superior, van a tener, como decir, con la lente del cristalino y en la parte interior, pues lógicamente que va a estar en contacto con el humor acuoso y va a estar en contacto con todas las estructuras que están en la parte interna del ojo. La composición entonces del iris pues, va a tener una forma muy interesante que nos va a poder permitir entonces a nosotros obtener una gran cantidad de información. Lo primero que tenemos que observar entonces es que, como ya lo habíamos acabado de decir, el iris es una membrana conjuntivo vascular. Sin embargo, pese a lo que pueda aparecer por ese nombre, tiene poco de músculo y mucho de sistema vascular. El iris está formado en su mayor parte por un tejido conjuntivo, como el de los vasos, lo que nos da entonces una elasticidad especial que nos permite una amplia movilidad y se manifiesta especialmente cuando hay cambios de intensidad en la iluminación. Entonces la iluminación va a ser muy importante también dentro del iris y nosotros vemos que esta dilatación a nivel de la pupila pues va a permitir una apertura grande que se llama una midriasis o cuando se cierra completamente va a ser una miosis. Cuando nosotros entonces empezamos a ver un poquitico más allá de la capa más posterior del iris o el epitelio posterior que no se ve y se va a tener una relación distinta, o sea, a nivel del cuerpo. ¿Por qué? Si nosotros miramos la capa que está en contacto con la parte anterior, va a ser esto acá, que es lo que nosotros conocemos como el iris, ¿cierto? Pero sin embargo, en la parte más interna o posterior,
encontramos una coloración mucho más oscura, un epitelio pigmentado. Esa capa pigmentaria de color azul violáceo que hace parte del fondo de la estructura del iris es lo que nosotros conocemos como la uvea. Entonces, si nosotros oímos a veces hablar de una enfermedad llamada uveitis, es precisamente cuando esta parte interna del iris se produce una inflamación, inmediatamente entonces va a dar una uveitis. Si nosotros miramos entonces de dónde viene la palabra uvea o uveitis, vemos que itis es inflamación y uvea viene de uva, o sea, una capa uveal o capa de forma de uva, y en esto entonces en la que nosotros conocemos es una uva negra. Esto nos puede realmente permitir que la coloración del iris normal va a ser el reflejo de esa capa que es un color, como decir, azul profundo, lo que permite entonces que los iris tengan su característica, como decir, vital o de su coloración sea azul. Por eso nosotros, o sea, todos los niños prácticamente nacen con los ojos azules, y a medida que avanza el tiempo, se van empezando a colocar un color dependiente de la cantidad de melanina que se tenga en el cuerpo. Mientras más melanina haya en el cuerpo, pues mayor la coloración café va a existir en ese ojo. El epitelio posterior entonces tiene una capa más interna, denominada la capa anterior del epitelio, y está formada por unas células desiguales, ovales, cúbicas, aplanadas, que forman una superficie plana sobre la capa posterior de ese epitelio. Esa pigmentación va a ser uniforme, aunque no tan intensa como la capa adyacente, la capa posterior del epitelio. Entonces nosotros la conocemos como un epitelio pigmentado. Esto es lo que nosotros vamos a, como decir, a tener en nuestro conocimiento, y lo debemos tener muy claro. Si nosotros vamos empezando a ir hacia arriba, hacia la parte más externa, entonces nos vamos a encontrar ya a la estructura a nivel del iris, y vamos a encontrar entonces que también tiene unas subdivisiones. Entre ellos nos vamos a encontrar el músculo dilatador, cuya existencia muchos lo niegan. Algunos anatomistas dicen que esto no existe. Sin embargo, pues hay otros que defienden completamente su existencia, y hasta el momento no se ha podido corroborar, ya que no podemos hacer una biopsia en un ser vivo, sino que tenemos que esperar a que se muera, y cuando el paciente se muere se deterioran completamente los tejidos, y realmente ese tejido, que es muy pequeño, va a ser de los primeros en desaparecer. Ese músculo dilatador que dilata la pupila está inervado por el sistema a nivel simpático. Este músculo presenta una particularidad de ser intraepitelial, por lo que no se distingue apenas del epitelio, y sus fibras son de tejido mioepitelial. El nivel de la pupila de ese músculo del esfínter se fija con el reborde fibroso, lo que separa
el músculo del esfínter. Ese músculo del esfínter provoca la contracción del agujero pupilar y se trata de un musculito en forma de anillo que bordea la pupila y que es observable con bastante facilidad en muchos iris si disponemos de un sistema óptico que nos aumente lo suficiente. El espesor es mucho mayor, entre 1 y 3 décimas de milímetro, y está inervado por el sistema parasimpático. Se trata de un músculo de origen neuroepitelial y por esta relación nerviosa que posee una gran utilidad en el diagnóstico por el iris. No existe ningún otro músculo del cuerpo de tipo neuroepitelial, ya que todos los demás descienden de la capa mesodérmica del embrión. La parte anterior del esfínter está en íntimo contacto con la capa posterior del estroma a nivel del iris. En el extremo interno de ese músculo puede estar rodeado por un epitelio pigmentoso, un reborde pupilar, que en ciertos casos puede tener un tamaño bastante considerable. En estado de máxima relajación, el esfínter tiene una amplitud de 0.8 milímetros. En miosis, su tamaño asciende hasta 1.06 milímetros, mientras que en midriasis se contrae hasta 0.4 milímetros. Su espesor medio es de 0.15 milímetros, aunque es más amplio por su reborde externo que el interno. El músculo del esfínter es más delgado en los niños que en los adultos, lo que puede deberse al hecho de que los niños tengan una mayor midriasis que los adultos. Si observamos que el músculo del iris presenta en efecto antagónico, mientras el primero, el dilatador, provoca la dilatación de la pupila, el segundo provoca su contracción. De esta manera podemos comprender la extrema movilidad que presenta el iris, el reflejo, en cierta manera, del estado de equilibrio del sistema nervioso vegetativo, tanto simpático como parasimpático, entonces es debido a este tipo de manifestación. Por encima del endotelio del iris nos vamos a encontrar con un tejido conjuntivo denominado entonces el estroma. Es este tejido que se encuentra acá. Entonces esto aparte, hace parte del estroma. Entonces vemos que el estroma está contenido por un lado en la parte superior por lo que nosotros conocemos como la estructura o el tejido del iris, que es un epitelio anterior, y en la parte posterior por un epitelio pigmentado, que es lo que nosotros conocemos como la uvea. Entonces, ya nosotros, cuando empezamos ya a ver esa estructura, va a tener o estar cargado de vasos sanguíneos que forman las 9 partes de ese grosor del iris. Y eso entonces a ese tejido pues prácticamente le da unas características extremadamente laxo, le permite el paso del humor acuoso a través suyo, de manera que le permite mantenerse completamente empapado de él y el líquido va a circular libremente impulsado además por los frecuentes movimientos a nivel del iris. De la única manera en que la circulación ya no se empiece a dar entre la cámara anterior y la cámara posterior es cuando se empieza a endurecer ese estroma, y ese estroma se endurece cuando empieza a producirse depósitos de calcio y por lo tanto empezamos a tener problemas de arterioesclerosis. Aquí es donde van a aparecer entonces signos que van a ser muy importantes porque van a darnos, como decir, características de enfermedades que más adelante vamos a tocar de lleno. Sin embargo, por ahora tengamos en cuenta de que este iris o este tejido, este estroma, debe
tener la mayor, penetración de líquido acuoso entre la cámara anterior y la cámara posterior para que mantenga la presión completamente normal dentro de las dos cámaras. Si nosotros empezamos a ver entonces que en esta zona también van a aparecer lo que son las lagunas y las criptas. Y esas lagunas y criptas, algunos autores, algunos anatomistas los han dividido también como si fueran túneles que van a conectar entre una y otra parte del iris. Y de esta manera, pues lógicamente que el estroma va a estar formado por un tejido conjuntivo fundamental casi transparente de consistencia semigelatinosa y que está formado por fibrillas colágenas típicas entrelazadas entre sí. Esa estroma del iris se puede dividir entonces en tres partes. La capa anterior, que se trata de la capa ampliamente agujereada. Los estudios de los doctores Lenoir y Artus nos hacen pensar que el iris humano presenta una multitud de pequeños canales que se comunican entre sí a las lagunas. La capa media o fisura de Busch está formada por los tejidos extremadamente lasos en los que se profundizan las criptas. Es difícil estudiar una capa como esta, ya que la fijación del tejido deforma la estructura inicial, aunque cabe pensar que en un estudio laxo, cuyas membranas conjuntivas separan los senos donde se acumula el humor acuoso. Aquí vemos la parte que corresponde a la fisura de Busch. Y la cámara posterior de consistencia menos densa, que es la capa anterior de la capa posterior del estroma y tiene numerosos capilares a nivel venosos. El estroma contiene entonces la pigmentación esencial a nivel del iris, ya que presenta una gran cantidad de células pigmentarias. Las células pigmentarias, pues lógicamente que las vamos acá a ver, que son precisamente el epitelio pigmentado o el tejido uveal o la uvea. Tienen células pigmentarias estrelladas o redondeadas que se sitúan formando acumulaciones en la capa anterior y posterior del estroma principalmente. De hecho, en los individuos albinos que carecen de todo tipo de pigmentación, el color del iris va a ser rojizo, porque va a permitir el paso del color que está en los vasos sanguíneos. De esta forma, entonces, las personas con escasos pigmentos o cuando no hay pigmentos, como por ejemplo la melanina, la coloración del ojo va a ser azul. Pero en un paciente que sea albino, la coloración del ojo puede ser roja. En el epitelio posterior, el contenido en pigmento de las células pigmentarias del iris está en estrecha relación con el estado neurovegetativo a nivel del cuerpo. Por esta razón, se dice que existe un proceso que provoca fiebre, exaltación neurovegetativa que aclara los colores del iris. La pigmentación del estroma se acumula en diferentes tipos de células. Las células estrelladas o cromatófanos son prolongaciones del citoplasma de tipo irregular contenidas en pigmentaciones de color amarillo o marrón. Sus núcleos, por el contrario, carecen de pigmentos. La acumulación de estas células es mucho mayor en la capa media del estroma en comparación con las capas anterior y posterior. Las células cromatófaros son inervadas por pequeños filetes nerviosos de tipo simpático de los que existe una posible relación con la exaltación a nivel del sistema simpático.
y las células globulosas que están sobrecargadas de un pigmento negro que se localiza especialmente en el núcleo y es en general pequeños, aunque a veces también forman acumulaciones grandes. Este tipo de pigmentos son más frecuentes al observar en iris azules formando pequeños nevos pigmentarios. Si nosotros miramos por encima de todo, se va a situar lo que es conocido como el endotelio. Y el endotelio o epitelio anterior es una capa prácticamente unicelular, no es continua en toda su extensión, presenta también agujeros y recubren todo el tejido conjuntivo de la parte visible. El endotelio se presenta como una pequeña condensación del estroma sobre la que se sitúa, formando células poligonales planas. El nivel pupilar se va a interrumpir en el reborde del iris en la superficie periférica y se confunde con el endotelio corneal, cambiando la fisonomía en el ángulo que forma la córnea y el iris. En este nivel se sitúan ciertas células con núcleos impregnados de melanina. En la corona del iris, esta pigmentación es más intensa. En los iris azules que carecen de estos pigmentos, el endotelio es prácticamente invisible al estudio del microscopio. Una de las particularidades de ese endotelio es ser discontinuo, estando agujereado en muchos lugares en los que se sitúan las lagunas y las criptas, denominadas en oftalmología el estroma de Fuchs. Las lagunas que nacen a nivel del endotelio y que pueden alcanzar una mayor profundidad dentro del estroma son los resultados de la separación de los vasos que circulan en dirección radial para reencontrarse más adelante en el mecanismo de formación de las denominadas líneas de curación que Bernard Jensen nos mostraba prácticamente como que el endotelio tapiza en ciertos casos esa superficie de las lagunas, recubriéndolas como si se tratara de un techo. Si lo miramos desde el punto ideológico, es muy útil diferenciar las dos capas principales que se corresponden con las anteriores expuestas y que propone Joseph Dick a la basal y la superior. En la zona ciliar más periférica, el iris está habitualmente compuesto por dos capas, viéndose la basal como el fondo de la laguna y en el techo de los desgarros en la capa superior. Generalmente, la capa superior cubre toda la parte periférica del iris hasta la zona de la córnea en el ángulo de Fuchs, mientras que la zona pupilar, situada en el centro, tiene una estructura más estriada radialmente, mostrándonos sin obstáculos la capa basal de la superior. Que ya esto nos da una visión más clara de lo que tenemos en el campo del iris. Ahora vemos que en la estructura del iris, cuando ya la miramos en conjunto, nos vamos a encontrar entonces que tenemos aquí lo que es la pupila. Tenemos entonces aquí la córnea, vamos a tener esto que es el iris completamente, tenemos los anillos nerviosos en el iris, vemos la conjuntiva, aquí la corúncula, el lagrimal, los anillos nerviosos, el pliegue del ojo. Aquí ya podemos ver, adentro podríamos ver la córnea. Y aquí vemos el estroma, aquí vemos el ribete festoneado del oro pupilar. Vemos el músculo del esfínter localizado en esta parte. Aquí vemos el collarino, todo esto es la zona pupilar y esto sería la zona ciliar completamente. Aquí vemos una cripta, el estroma que es todo esto. Aquí vemos el músculo dilatador de la pupila, que es muy delgado.
Y el epitelio pigmentoso o pigmentario del iris en la parte posterior, que va a ser prácticamente la uvea. Cuando hablamos de la vascularización, entonces en sí, eh, en la vascularización nos podemos entonces mirar que al poderlo realmente estudiar de lleno, podemos verlo cuando son unos iris claros. En los iris oscuros no vamos a poder tener la posibilidad de mirar este campo. En el iris humano, entonces vamos a tener una gran densidad de los vasos en su interior. Una cuarta parte del tejido pertenece al sistema circulatorio a nivel de la corona, a nivel del iris. Los vasos se anastomosan, se unen entre sí y forman un círculo arterial y otro venoso. De ese pequeño círculo salen minúsculos vasos radiales en dirección interna y se dirigen a la pupila sin llegar a adelgazarla. Las arterias están situadas por encima de las venas y se localizan a una mayor profundidad. Esto es de mucha importancia cuando estamos mirando las reacciones de la corona del iris, ya que es un signo venoso profundo y se observan formas a nivel diferentes del signo arterial más superficial, que presenta una señal marcada, eh, mucho más nítida, y las arterias y las venas van a circular por parejas y parecen como si estuvieran embutidas en un mismo tubo fibroso. Este va a presentar en su interior un tejido conjuntivo laxo que permite cierta movilidad a cada unidad arteria-vena. El iris, cuando lo vemos de frente, nos vamos entonces a, como decir, a mirar que tiene unas arcadas o sinuosidades que los caracterizan estructuralmente en el tejido a nivel conjuntivo del estroma. Una zona externa, y cuando hablamos entonces la zona externa va a ocupar los 2/3 exteriores a nivel del iris, que es esta parte que encontramos acá. Denominamos entonces, o en esta zona van a ver lo que conocemos como el círculo vascular del iris mayor, y allí cuando tenemos o cuando miramos esta parte, entonces podemos determinar realmente que hay una muy nutrida, como decir, llegada de sangre a nivel del iris. Luego vemos el círculo, que es este de aquí, que es el círculo menor. El círculo arterial menor está aproximadamente a 1/3 del radio, que va desde el borde pupilar hasta la periferia más cercana a él. Se denomina la corona del iris, ya que forma una especie de reborde concéntrico a nivel de la pupila. Y la zona interna, que es la zona que encontramos acá, la interna, es el tercio interno del iris, denominado zona pupilar. En ella las arterias se dirigen a la pupila y se hacen cada vez más pequeñas. En el exterior del borde periférico del iris, ya en la esclerótica, se pueden encontrar algunos vasos que proceden del círculo anterior mayor del iris y en los vasos perforantes. Ya viendo en la irrigación, entonces nos vamos a la inervación. La parte que corresponde a la inervación es muy interesante,
Primero, el iris recibe sus fascículos nerviosos principalmente de los nervios a nivel trigémino, oculomotor y simpático, que tienen su origen en el denominado plexo ciliar. Sus conexiones son extremadamente complejas, pero podríamos decir que se componen de una red sensitiva y se localizan en la capa anterior a nivel del extroma. En un plexo rodeado, los vasos y la última red motora están situadas en la zona a nivel posterior. El iris tiene una conexión directa con el tálamo óptico, que es el centro principal de la zona del diencéfalo a nivel cerebral. Esta conexión va a través del nervio óptico. Otro tipo de inervación es la proveniente del sistema nervioso vegetativo, que puede ser de tipo simpático y parasimpático, utilizando cada polaridad de unos nervios o núcleos nerviosos diferentes. La vía simpática pone en contacto al iris con una sustancia reticular y la corteza cerebral mediante el núcleo de Edinger-Westphal, acabando principalmente en el esfínter del iris. La vía parasimpática presenta interesantes relaciones con el tronco cerebral a través de los núcleos del corpus, del ganglio de Busch y del núcleo de Edinger-Westphal. Las relaciones del sistema nervioso vegetativo del iris demuestran la existencia de una especie de arcos reflejos que controlan sus movimientos y conectan con los centros superiores del cerebro, volviéndose de nuevo al iris. Esas relaciones vegetativas, además de influir tanto en el movimiento como también están relacionadas con la coloración, se ha comprobado que ciertas células pigmentarias se estimulan con un aumento del tono a nivel vegetativo simpático. Si lo miramos desde el punto de vista embriológico, entonces el ojo es una evaginación a nivel del cerebro. Esta frase tiene su explicación si empezamos a estudiar la forma como se produce esa formación del iris en el embrión. En la primera fase, en fases embrionarias, el embrión forma tres capas principales que están dentro hacia afuera y son el ectodermo o la capa más externa, que dará lugar principalmente a los tejidos a nivel nerviosos. Luego sigue la capa que corresponde al mesodermo, y esa capa que corresponde al mesodermo prácticamente situado en el centro dará lugar a las estructuras conjuntivas, vasculares y musculares, y el endodermo, que es el más interno, nos dará lugar a las otras serie de tejidos, entre los cuales se encuentra el tejido a nivel del iris. Los tejidos del iris, entonces, provienen de una inmensa mayoría de las capas ectodérmicas en relación nerviosa directa y mesodérmica en una estructura vascular y de sostén. En el embrión de pocas semanas, la zona del cerebro tiene una forma de un tubo denominado el tubo neural, que es este tubo que se encuentra aquí, donde se originan las diferentes partes del cerebro y del cerebelo. Entonces aquí está el prosencéfalo, el mesencéfalo, y acá se encuentra la flexura a nivel cefálica, y esta es la flexura a nivel cervical en una formación a nivel de 28 días. Luego a nivel
ya cuando se empieza la formación un poquito más clara, empezamos a ver que el prosencéfalo, que es la parte media del cerebro, se denomina mesencéfalo, y la parte posterior se va a denominar romboencéfalo. Esa parte media del mesencéfalo es el lugar denominado el diencéfalo, y surgen lateralmente unas evaginaciones a nivel ópticas, que aquí las vemos. Entonces estas evaginaciones ópticas o vesículas ópticas luego nos van a dar la placoda del cristalino en evaginación, que es lo que estamos viendo en este momento. Luego de aquí va a aparecer prácticamente la cúpula óptica, el pedículo óptico, la fisura coronaria. Todo esto va a estar relacionado con las 6, en un embrión de 6 semanas. Aquí vemos entonces la vesícula del cristalino y vemos entonces el espacio interretiniano, la pared del cerebro, y estamos viendo que la formación del ojo está íntimamente relacionada con el mismo tiempo cuando se está formando el cerebro. Entonces, cualquier información que llega a la parte que corresponde eh, al iris va a tener íntimamente relación con lo que está pasando a nivel del tálamo, porque se están formando en el mismo momento. Entonces, en la parte media del encéfalo, en el lugar denominado el encéfalo, surgen lateralmente evaginaciones ópticas denominadas el inicio de los cáliz ópticos, que posteriormente van a formar las vesículas ópticas y finalmente acaban por formar el globo ocular. En la parte más avanzada del estado de la gestación, el embrión se ve invadido por fibras de origen mesodérmico. Al final se darán la mayor parte del tejido del estroma a nivel del iris. Los tejidos de origen ectodérmico presentan una relación refleja mucho más directa que los núcleos cerebrales del diencéfalo, y estos tejidos están situados principalmente en un epitelio posterior o capa uveal en la mayor zona del músculo del escípite y del dilatador. Entonces, el ojo humano tiene una relación directa en su formación con el sistema a nivel nervioso, a nivel del cuerpo. Y esto es muy importante por la relación que tenemos entonces en la formación del cerebro. Aquí vemos en la formación del prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, ya está la placoda óptica y se está formando el iris. Por lo tanto, la relación que tenemos en ese momento va a ser directa. Aquí vemos el tubo neural en la formación del cerebro, y ya el ser humano apenas estaba en su primera formación, y el ojo ya vamos a tener las evaginaciones ópticas. Todo lo que hemos visto o citado que corresponde al iris humano es una parte, aunque muy pequeñita, pues realmente nos interesa mucho, porque todos los signos que observemos en el iris van a estar directamente relacionados con lo que está pasando a nivel de nuestro cuerpo, y es dado precisamente por la información que es brindada a nivel del cuerpo por absolutamente todas las células a nivel de nuestro cuerpo. O sea, porque el tálamo, por último, es el que le va a permitir el paso de la información a nivel del sistema nervioso central. Si nosotros, si el cuerpo no recibe la información, o si el tálamo no da que esa información pueda llegar al sistema nervioso central, esa información nunca se va a entregar.
Entonces, el cristalino se va a dividir en un globo ocular en dos grandes cavidades, la posterior, que es más voluminosa, y una anterior, que es más pequeña, que son denominadas la cámara anterior y la cámara posterior a nivel del ojo. La cámara posterior va a contener un líquido viscoso, transparente, que permite la conducción a nivel de los rayos luminosos hasta la retina, y de esta forma entonces es cuando va a producirse de que el ojo sea capaz de captar una imagen y pasarla inmediatamente a nivel de la retina para que el impulso nervioso pueda llevar la información hacia nuestro cerebro. La cámara anterior es mucho más pequeña y está bañada por un líquido más fluido, el humor acuoso, que se produce en estos denominados procesos ciliares situados en la raíz periférica del iris. El exceso de producción del humor acuoso se asocia con con el aumento de la presión a nivel de la cámara anterior, que lo conocemos como el glaucoma, y que puede provocar pérdida de la visión cuando no le hacemos el tratamiento adecuadamente. Cuando nosotros entonces miramos el iris, tiene una información grandísima para poder nosotros, como decir, lograr todo el proceso a nivel de esa información. Para mantener la lubricación a nivel del ojo, pues lógicamente que tenemos que tener una glándula que sea capaz de sacar el exceso de líquido, que son nuestras lágrimas, y que lo vamos a pasar a través de un conducto que va a drenar a nivel de la parte nasolagrimal. Y tenemos entonces que esas glándulas lagrimales, con sus dos porciones, va a permitir entonces la salida de ese líquido hacia ese lado a nivel de la nariz. Aquí vemos un corte a nivel horizontal, vemos la córnea, la conjuntiva, la cámara anterior, la cámara posterior. Bueno, vemos todo allí que en realidad no nos interesa. Aquí vemos los músculos, que son los músculos que van a permitir el elevador del párpado superior, el oblicuo mayor, el recto superior, el recto externo, el recto interno, el recto inferior, el oblicuo menor y el anillo tendinoso común. Vemos también los músculos periorbitarios, que son los elevadores del párpado, el oblicuo mayor, recto superior, recto externo, interno, inferior y oblicuo menor. Dentro de la anatomía, entonces vemos que cada uno de los músculos van a tener una influencia marcada para poder que los ojos se comporten en la forma como nosotros los vemos. Entonces vemos aquí las arterias oftálmicas, la arteria central de la retina, la arteria lagrimal, la supraorbitaria, la etmoidal posterior y la arteria de los ciliares posteriores. Las venas oftálmica superior, la vena angular, la vena facial y la vena supraorbitaria. Tenemos también el ganglio de Gasser, el nervio oftálmico, la rama lagrimal, la rama frontal, la rama nasal. En el músculo ocular común, el patético, el quiasma óptico y la hipófisis. La córnea, la cámara anterior del iris, el músculo ciliar, los procesos ciliares, el conducto de Petit y la esclerótica también van a ser parte de ese mismo proceso. ¿Cuál es la importancia real que nosotros tenemos dentro del iris? Y es que el iris va a tener un comportamiento doble. Por un lado, va a regular la luz en el cuerpo, pero también él guarda una memoria a nivel de su interno, y que nos va en un momento dado
a permitir ver lo que está pasando a nivel del cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo que está llegando a nivel del tálamo se va a ver reflejado a nivel del iris. Aquí vemos entonces nuevamente el trigémino, vemos el oculomotor, el ocular, y que son todos prácticamente los nervios importantes. Ahora, dentro de lo que se conoce como el homúnculo de Penfield, ¿qué es eso del homúnculo de Penfield? Es que muchos escépticos han cuestionado durante todo de que el iris se pueda producir un mapa. Pero si nosotros miramos en la psicología, se utiliza mucho lo que es una somatotopía, que es el homúnculo de Penfield, en el cual es el reflejo en donde vamos a obtener toda la información que está llegando a nivel de nuestro cuerpo. Puede ser localizada en una zona específica del cerebro llamada a nivel de la corteza prerolándica. Y en esa forma cerebral, el área precentralis, el origen de ciertas fibras en las zonas del cerebro en las cuales vamos a tener el fascículo motor voluntario del área precentral, vamos a tener también lo que son en el desarrollo del homúnculo de Penfield, una representación de un monigote en el que las manos y la boca van a tener la mayor, ¿cómo decir?, capacidad de información en un momento dado dentro de esa figura. Y esto es lo que tiene una importancia muy grande a nivel de neurología, y nos van a presentar esas características superponibles en los hallazgos encontrados dentro del mapa iridológico. ¿Por qué la boca? Porque en la boca es el primer contacto con el mundo y que se da en el bebé, y es a través de la boca. Él a través de la boca nos reconoce, nos prueba, sabe quién está allí por el sabor, por la textura. O sea que él a través de los labios, a través de la lengua, a través de la misma nariz es capaz de de llegar a descubrir realmente en qué ser se encuentra allí. Y la madre es reconocida prácticamente en ese primer momento. Por lo tanto, siempre vamos a tener la información importante dentro de nuestro sistema a nivel nervioso cuando nos encontramos o cuando encontramos a ese ser. Aquí vemos dentro de las bases embriológicas, como ya lo habíamos visto un poquito antes, vemos el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rembencéfalo y la médula espinal. Estos procesos que están desarrollados a nivel del iris, algunos trabajos sobre la iriología que comentan las relaciones neurológicas suelen presentar como decir, salvo algunas excepciones, una visión parcial sobre el tema y no está contemplado por todos los, como decir, grupos humanos. Cuando nosotros empezamos a mirar que las relaciones de esos primeros eslabones de la cadena, de las conexiones cerebrales, muchas veces las vamos a encontrar como hipótesis y en realidad entonces no les van a dar la importancia que se tiene. Podemos decir que la inervación del iris, al igual que en el resto de los órganos corporales, presentan dos relaciones principales, la del sistema nervioso central y la del sistema nervioso vegetativo, divisibles en sistema simpático y parasimpático.
La vía parasimpática le confiere el tono muscular al esfínter pupilar. Aquí vemos el mesencéfalo, el tálamo, el cuarto ventrículo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo y la hipófisis. Entonces, cuando miramos la vía parasimpática le va a conferir el tono al músculo del esfínter pupilar y debido a ello una hipertonía en este sistema nos conducirá a una miosis y nos dará un tono constrictor a nivel del iris. Esto se presenta una vía de salida aferente y una entrada de la vía eferente. La vía aferente sale del iris a través del nervio óptico y se dirige a la área preretectal, pasando luego por el núcleo de Edinger-Westphal, a partir del cual se establece una conexión con la sustancia reticular y con la corteza cerebral. La vía eferente cierra el circuito y se ha iniciado la vía aferente. Esta vía se inicia en el núcleo de Edinger-Westphal por el ganglio ciliar y luego al músculo del esfínter del iris. La vía parasimpática va a constar de un reflejo a nivel cerrado con 4 neuronas. La vía simpática nos da el tono dilatador del iris y una hipertonía simpática que nos va a producir lo que es la midriasis. Como es lógico, en una vía aferente y la otra eferente, la vía aferente va a presentar 3 trayectos principales de salida que son la vía retinal, la vía hipotalámica y la vía medular. La retinal es la misma que la vía aferente parasimpática, terminando en el núcleo de Edinger-Westphal. La vía hipotalámica se va a dirigir hacia el centro del corpus y de Kleid, pasa el tronco cerebral y finalmente llega al centro cilioespinal de Busch, y la vía medular sale del iris, pasa a través de los ganglios de la columna parasimpática visceral y de ahí alcanzan el centro citoespinal de Busch. Son bastante desconocidas las diferencias y eferencias que presenta este citado centro de Busch. La vía eferente simpática se inicia en la médula espinal, pasando posteriormente al ganglio estrellado y al ganglio cervical superior y finalmente alcanzando el nervio olfativo. De una de sus ramas son los nervios ciliares cortos que inervan el músculo dilatador del iris. Las relaciones neurológicas del sistema nervioso autónomo nos demuestra la existencia de una especie de arcos reflejos que controlan la motricidad a nivel del iris, las conexiones con otros centros superiores y con otros restos de órganos corporales son posibles, pero están completamente demostradas por la complejidad estructural que presentan a nivel del análisis, pero a nivel clínico se observa que las relaciones vegetativas influyen no solamente en los movimientos a nivel pupilares, sino también en la coloración, que están íntimamente ligada a la intervención a nivel adrenérgica. Las vías del sistema nervioso central es la parte menos estudiada de las relaciones a nivel neurológicas del iris. Se trataría de una vía óptica que transmite los impulsos y las sensaciones a nivel captados por la retina. En el iris se va a presentar una capa posterior que es la denominada retina ciega, pero estas relaciones centrales no tienen por qué circunscribirse exclusivamente hacia esa capa. Por otro lado, tan solo se ha estudiado en anatomía la vía aferente, siendo también factible la existencia de una vía eferente, aún por descubrir, como lo demuestran ciertas observaciones clínicas de los australianos Dorothy Hall, que han podido observar a nivel personalmente. El tálamo óptico
es la expresión del anatomista alemán más clara, la puerta de nuestras sensaciones a nivel conscientes. El tálamo es el centro que recibe toda la sensibilidad a nivel corporal, tanto exterioceptiva como interioceptiva. La sensibilidad a nivel del cuerpo, excepto la que llega al tálamo mediante los fascículos de Gold y Burdach. Por otra parte, el fascículo espinotalámico conduce hacia el núcleo de la sensibilidad a nivel térmica y dolorosa. El tálamo es un centro de reunión de la sensibilidad a nivel subcortical. Antes de alcanzar la corteza cerebral, en enfermos con alteraciones a nivel talámicas hay una sensación alterada de dolor de la percepción y puede aparecer que lo degollen cuando solo se está afectando o viceversa. Se podría decir que el tálamo óptico es el centro que decide qué sensaciones se harán conscientes, así como la magnitud de qué cantidad o qué clase de ellas se van a dar. En el tálamo se hacen conscientes determinada cantidad de sensaciones y otras se hacen a nivel conscientes a nivel cortical. Es muy importante entonces que podemos mirar esa somatotopía a través de las raíces nerviosas que entran en la médula espinal. Por ejemplo, Jan Boxy, que es un catedrático de la Universidad de Montpellier, pudiendo establecer una topografía medular, se ha establecido la posibilidad de que exista a nivel talámico y el clásico estudios de Pienfeld establecidos como hemos visto en su homúnculo que se sitúa a nivel de la cisura prerolántica en un área motriz de la corteza cerebral. Ese homúnculo pudo estar comprobado porque se trata de un área motriz la cual al ser estimulada provoca reacciones a distancia. A nivel de conexiones aferentes y de sensibilidad, no estamos hoy en día en condiciones para demostrar su existencia, aunque es lógico y razonable suponer su existencia en numerosas localizaciones a nivel cerebrales. Si se hace una comparación entre las relaciones de los diferentes órganos con el homúnculo de Pienfeld, se observará una relación directa entre el mapa del iris a nivel convencional. Otras relaciones a nivel reflexoterápicas que son comprobadas y establecen las somatotopías a nivel auriculares, los podales, los de la palma de las manos, los meridianos de acupuntura y las zonas reflejas de Hitt. No hay, por tanto, que aclamar que la ortodoxia científica para tratar de hundir las bases con las que se apoya a nivel de la ideología, entonces estas bases se necesitan solamente de mentalidad abierta para que puedan ser realmente o que puedan permitir que este tipo de información que está llegando al iris y que nosotros lo podemos ver a través de los cambios, podamos hacer su interpretación y que pueda validar esta interpretación dentro del proceso de la enfermedad y la salud en nuestros pacientes a nivel cotidianos. Esto sería prácticamente lo que es la anatomía y la embriología que corresponde al iris, y ya en este momentico nosotros podemos entonces ya tener una visión más clara de lo que vamos a entrar a conocer, porque en realidad esta clase nos aclara desde el punto de vista de la anatomía y desde el punto de vista de la embriología la importancia que tiene ya los análisis y los estudios que han permitido que nosotros podamos tener una corroboración
de que el iris sí tiene, desde el punto de vista de la anatomía y la neuroanatomía y la embriología, un desarrollo directo a nivel de todo el cuerpo, y que esto nos permita entonces entender por qué podemos hacer un diagnóstico a través del iris. Espero entonces que como esta clase se les va a entregar, ustedes la puedan revisar una y otra vez hasta que puedan entender claramente todo el proceso y se puedan defender del campo de los colegas que en un momento les van a decir que esto no tiene ninguna información científica. Bueno, ya voy a abrir los micrófonos. Si hay alguna pregunta, imagínense, solamente están Javier, Pedro, Antonio y Pedro el otro. O sea, quedaron tres porque Leonardo en este momentico lo tenemos es de visitante. ¿Alguna pregunta al respecto? Leonardo, ¿tienes alguna situación que quieras comentar? Estamos muy calladitos hoy, ni siquiera Pedro y Javier van a querer hablar. Adelante. Doctor, Sí, buenas noches. buenas noches. Y mi pregunta es, ¿quiere decir, por ejemplo, que entonces si hay una mala circulación por de pronto problemas de colesterol, eso afectaría para la circulación de la vista también, o sea, para Ya, poder a hacer ver, un diagnóstico más preciso? sí, lógico. Y ya de hecho, más adelante vamos a ver los signos que tiene la presencia de colesterol a nivel del iris, y ustedes se van a poder dar cuenta de que pueden hacer ese diagnóstico a través de ya un proceso que ha sido previamente bien manejado. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Es una buena pregunta, pero es una pregunta que te la podría contestar. Sí, hay unas alteraciones ya que son muy características cuando hay depósitos de calcio por un lado, o depósitos a nivel de grasa por otros lados, y que pueden ser muy bien identificados los unos y los otros. De todas maneras va a ser una insuficiencia a nivel circulatoria, por lo tanto la llegada de oxígeno va a ser lenta en la zona y va a producir ciertas alteraciones en ese campo. ¿Te queda clara la respuesta? Sí, pero la inquietud es que, por ejemplo, si una persona tiene mala circulación, no afecta al precisar cualquier diagnóstico, Claro, teniendo como una mala circulación también en la vista. pero lo que pasa es que ya, pues, ya tú tienes ese primer diagnóstico y sabes que tienes una mala circulación y lo estás corroborando a través del iris. Por lo tanto, lo que tienes que empezar a tratar primero que todo es el problema circulatorio a nivel del paciente. Porque por más de que si tú no tratas lo primero, que es la parte circulatoria, la llegada de oxígeno nunca va a poder, vas a poder obtener un resultado adecuado. Entonces lo primero que hay que tratar es eso, la parte circulatoria. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Leonardo, ¿alguna pregunta? Querías hablar ahora porque prendiste el micrófono. Javier. Bueno, mañana vamos a empezar con constituciones a nivel del iris. Estas constituciones del iris son supremamente importantes. Mejor dicho, esto es vital, porque realmente las constituciones del iris es lo que nos va a permitir saber cómo se encuentra a nivel genético ese ser humano que está frente a nosotros. Y cuando nosotros determinamos su parte a nivel genética de cómo está,
sabemos si el paciente va a salir rápido del estado de la enfermedad en el que se encuentra o va a tener una salida lenta. Esto es muy importante para que mañana no se pierdan la clase. Esperemos de que todos puedan tener. Mañana estaré mandando muy temprano en la mañana el link para todos. Este link se los mandé a ustedes desde la semana pasada y parece que pues realmente son muy poquitos los que entran a buscar en su correo, pues porque si no, el link no fue que le llegara tarde porque estaba desde el mismo jueves, ya se los había mandado. Bueno, entonces, pues sin más, espero que mañana estemos justo a las 7 en punto para que no perdamos tiempo y podamos entonces aprovechar al máximo de la clase, ya que es una clase supremamente importante para esclarecer preguntas, para poder formularnos una idea de qué es lo que tenemos que hacer a través del IDIS. Entonces, mañana nos encontramos nuevamente a las 7 en punto dentro de la clase y yo les estaré mandando su link mañana en la mañana. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, doctor. Muy A amable. orden. Buenas noches. Feliz noche, doctor. Gracias, igualmente.